Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa. Fue comisionado presidencial ad honorem para los programas de competitividad, inversión y objetivos del milenio. Guatemala mejoró 26 puestos en el ranking del Doing Business durante su gestión. Participó con dedicación en el diseño del Plan para la Prosperidad. Y el licenciado Juan Carlos Teffel, quien fue presidente de Cámara de Industria y de CACIF, después de una larga carrera en las instituciones del sector privado, a pesar de su juventud, tiene un máster en Administración de la Escuela Mendoza de Notre Dame, tremenda escuela. Los dos son ciudadanos comprometidos y dirigentes responsables y presentes en las dinámicas cívicas en Guatemala. Gracias por su tiempo a los dos, Juan Carlos. Ingeniero Páez, en estos días se habla mucho de reactivación económica. En los últimos 30 años la economía ha crecido en términos netos, quitando crecimiento de la población, 1.3%. Es una cifra muy triste para un país donde la mitad de su población vive desde hace 100 años debajo de la línea de pobreza. ¿Es suficiente con reactivar una economía que nunca ha sido muy activa o debemos hacer y aspirar a algo más? ¿Un modelo de desarrollo integral y efectivo, rescatar la política, etcétera? Pues, gracias, Dionisio, por la oportunidad. Primero, yo te diría que la semana pasada tuvimos un momento muy especial en la reunión de CONAPEX. El gobierno de la República, la Municipalidad de Guatemala y el sector privado, todos pronunciaron conclusiones sobre un estudio de un plan de recuperación económica para poder atraer más empleos, más inversiones y más prosperidad a Guatemala. Es la primera vez que vemos un plan hecho por una consultora bastante más seria que las anteriores. Y este es un plan que lo que busca es que este flujo de 5,000 trillones de dólares que está yéndose de China al resto del mundo, que Guatemala pueda aprovechar cuáles son los sectores que van a hacer más, que termina en 3 estrategias básicas, que es agarrar 20 productos de exportación, enfocarlos y poder aumentar en 5,000 millones de dólares las exportaciones, tomar y dar un salto para un grupo de sectores como el grupo de farmacéuticos, el grupo de maquila de electrónicos, y el grupo de servicios, por decirte ejemplos, donde podamos desarrollar la economía en base a otros sectores y a un nuevo diseño de capital humano. Y luego forma una nueva agenda de competitividad basada en infraestructura, en el clima de negocio y en el tema de cómo poder mejorar el capital humano de Guatemala. Yo creo que ahora, yo nunca había visto Páez, un plan. Cuando uno habla de un plan tan ambicioso como ese, ¿es posible o factible que funcione si el Estado funciona? Si hay instituciones que dan las garantías, las certezas para que un plan, sobre todo con tantos recursos, pues tenga las consecuencias que se esperan y no que termine pues en lo mismo de siempre, ¿no? Corrupción, en fin, promesas incumplidas. Sí, esta es solo una parte del plan, ¿verdad? O sea, la parte económica del plan, la parte de competitividad y la parte por donde debemos de tomar la economía para que sea más incluyente y aumentemos 800,000 empleos, el número de personas que están activamente en la economía. Obviamente en el tema de justicia, las instituciones, las ciudades intermedias, las infraestructura vial hay que trabajar un poco más. Hay otros temas que trabajar, pero este tema es un tema que no tenía un orden y hoy se ve un futuro donde hay una alineación de los. Licenciado Teffel, ¿es realista hablar de activar o reactivar la economía en una nación donde las instituciones garantes, como decíamos, de la certeza, las garantías y las seguridades no funcionan? ¿Por qué son indispensables las 4 reformas que el Estado necesita? Sí, definitivamente. Primero que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Creo que la reactivación económica tenemos que pelear por ella. El plan que habló Juan Carlos Páez hace un momento, creo que es un plan muy ambicioso y es bueno tenerlo y hay que hacer todo lo posible para que se lleve a cabo. Tenemos que trabajar también y tiene que haber mucha voluntad política de parte de los actores políticos del país. Como sector privado no vamos a ser solamente el sector privado el que saque adelante a un desarrollo económico. Necesitamos el compromiso político de las reformas necesarias. Muchas de ellas son pequeñas, pero que no se han dado a lo largo de los años. Tenemos que seguir trabajando y si no se dan esas reformas, pues hacer lo que se pueda por sacar el país adelante como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, ingeniero Páez, cuando vemos el Club de Países Ricos y con mejores indicadores de desarrollo, descubrimos que el denominador común es que tienen instituciones válidas, fuertes e independientes. La política, la justicia, la seguridad y la administración pública funcionan razonablemente bien. En ENADE de 2019 participó el economista James Robinson, coautor del extraordinario libro ¿Por qué fracasan los países?
como tantos otros, Robinson y Acemoglu, aseguran que el fracaso de los países se debe a que las instituciones no funcionan, las califican de extractivas. Fundesa dio un gran aporte al país con aquel evento, pero sucede con frecuencia que invitamos grandes doctores, extranjeros porque entre nosotros dejamos de escucharnos y de creernos, para que nos den el diagnóstico, nos dicen qué medicina tomar y de todas formas seguimos agonizando. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no somos capaces de alcanzar los consensos mínimos suficientes para salir de las miserias en que vivimos? Yo diría que tal vez lo que nos falta más es disciplina, porque a raíz de ese ENADE del 2019 venimos trabajando el tema de servicio civil, se ha fortalecido la Oficina de Servicio Civil en el Estado, estamos tratando de lograr como país que haya mejor capital humano en las instituciones, pero el capital humano viene de un ambiente también donde, por ejemplo, hemos triplicado el presupuesto de salud en los últimos 15 años, pero no hemos mejorado la cobertura de secundaria y preprimaria. Ya. Luego hemos invertido en desnutrición bastante cantidad de dinero, pero no hemos mejorado los indicadores. Y tenemos hoy un préstamo del Banco Mundial de $100 millones por ahí, que tenemos que hacer que funcione para que la desnutrición camine. Ya. Si no tenemos un país sin desnutrición y con educación, la gente que vamos a tener en el Estado va a ser muy difícil. Sí. Pero sí, las instituciones son claras. Ya. O sea, sí diría usted que hay un compromiso, que se mantiene el compromiso de las instituciones del sector privado para que sigan motivando al Estado, que tiene la responsabilidad de hacer las reformas, que las haga. Así es, el fortalecimiento del sector privado y de todo el país depende de que las instituciones sean fuertes y sean sólidas en el país y tengan la mejor capital. Ya. Licenciado Teffel, a usted le tocó vivir momentos difíciles como presidente de CACIF, los vacíos que ha dejado la política en las necesidades de liderazgo nacional, en la discusión de los problemas del país y en la propuesta de soluciones. Ha empujado y obligado desde hace muchos años a que de forma anormal y accidentada otros sectores como la prensa, el sector privado y la sociedad civil llenen esos espacios que los partidos políticos han abandonado. La mayoría de ellos, pues como sabemos, son bandas criminales que se dedican a saquear al Estado o a facilitar el crimen y la impunidad. ¿No cree usted, licenciado Teffel, que la llamada reactivación económica tiene como condición la reconstrucción de las instituciones de la democracia, empezando por los partidos políticos? Sí, creo que tiene mucho que ver, pero creo que se tiene que hacer en paralelo. Llevamos, como muy bien lo decís, 30, 40 años agarrando ese vacío de poder, porque nos toca, porque muchos partidos políticos no han cumplido su función, pero tampoco podemos esperar a que los partidos políticos se fortalezcan y los partidos políticos se vuelvan instituciones de largo plazo como vemos en otros países, si no, el país no avanzaría. Creo que hay que hacerlo en paralelo. Sí. Y creo que lo que tiene que haber aquí es un acuerdo de élite, se oye feo, pero un acuerdo de élites políticas donde los grandes actores del país y representativos del país, digamos, un acuerdo del siguiente paso que hay que dar para Guatemala. Ya. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Es refrescante escuchar esa reflexión. Ingeniero Páez, Guatemala ocupa el puesto 146 de 180 países en percepción de corrupción, el 101 de 128 en Estado de Derecho y el 85 de 129 en protección a los derechos de propiedad. Sin protección a la libertad, a la vida y la propiedad es imposible que un país prospere. ¿Qué modelo político y de desarrollo nos permitiría cambiar estos indicadores? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de este tema de izquierda y derecha y buscar tener un país conjunto. Este es un tema que nos ha desgastado mucho. Ahí, Guatemala siempre tiene su energía interna que se está golpeando y no logramos salir adelante como país hacia afuera. Entonces, para mí, el tema de los derechos humanos, tenemos que proteger a los defensores de los derechos humanos y todos tenemos que ser defensores de los derechos humanos para que los derechos humanos se protejan en el país. Si no tenemos los derechos humanos garantizados para la población, va a ser muy difícil que la democracia siga caminando poco a poco y desarrollando su economía. Ya. Entonces yo creo en el diálogo, creo que debemos de hacer los puentes y olvidarnos de este tema de izquierda y derecha. Como decía. En los segundos que nos quedan, el licenciado Teffel, si queremos ser consistentes, si pretendemos dar a nuestro país el aporte intelectual que necesita, ¿se atreve a afirmar aquí ahora que lo que corresponde no solo a Guatemala, sino a Centroamérica, es rescatar la política, realizar las reformas que el Estado necesita,
la reforma electoral, el sistema de justicia, el servicio civil y la administración pública, y al mismo tiempo de asegurar y garantizar instituciones válidas, fuertes e independientes, ir con la integración económica de Centroamérica y promoviendo todas las medidas, leyes y motivaciones posibles para que la economía funcione lo mejor que se pueda. ¿Es este el modelo de desarrollo que nos daría una oportunidad honesta, consistente y realista? 30 segundos. Sí, creo que la unión económica de Centroamérica es vital. Somos un país, un pedazo de continente en un mundo enorme. Somos un microbio al lado de un elefante y tenemos que unirnos en ese sentido. Y se ha demostrado que con voluntad política sí se puede. Con la unión aduanera imperfecta que se hizo con Honduras hace 5 años, Juan Carlos creo que estuvo parte de eso, se logró en 6 meses con voluntad política. Llevamos 40 años tratando de hacer una unión aduanera, una integración centroamericana que no ha llegado a ningún lado por la falta de voluntad política. Yo insisto que si los gobernantes de turno y las instituciones del Estado trabajaran, mucho se pudiera hacer. Sí. Pues muchas gracias. Ustedes dos juegan un papel muy importante en las instituciones del sector privado, un sector de la sociedad sin duda alguna indispensable, necesario y vital para avanzar en esta agenda pendiente que tenemos de desarrollo para Guatemala. Muchas gracias y volvemos en un momento para seguir en nuestra entrevista en Razón de Estado.